Vladimir Cerrón, ¿ok?, ha advertido que la deslegitimización de Pedro Castillo podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplica su programa de gobierno. Se refiere a ese ideario con el que se inscribió la candidatura de Pedro Castillo, donde aparece Cerrón así posando, haciéndose el sexy, como ustedes pueden observar en la misma imagen, ¿no? Y a Pedro Franque dijo lo siguiente, que él no se sentía aludido por los tweets de Vladimir Cerrón, como decir, ay, será el dueño del partido, pero a mí qué me importa, escuchen. Hola amigos, ¿qué tal? El líder fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, envió una dura indirecta a Pedro Castillo, cuestionando que se pretenda aplicar una hoja de ruta en un eventual gobierno del candidato del lápiz. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. A través de su cuenta de Twitter, el fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, advirtió que si se plantea una hoja de ruta impuesta por los aliados en un eventual gobierno de Pedro Castillo, estaría deslegitimado e insistió en la aplicación del ideario de Perú Libre que fue presentado en la primera vuelta electoral. Postergando la proclamación de Pedro Castillo, piensan deslegitimarlo políticamente. Sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría, señaló Cerrón en su cuenta de Twitter. Ello fue interpretado como una advertencia a Pedro Castillo y a sus nuevos aliados, en especial de Nuevo Perú, que con Pedro Franque han presentado un nuevo proyecto considerado una versión remozada del proyecto original. Como se recuerda, ya han pasado más de 15 días desde que se realizaron los comicios electorales para la segunda vuelta presidencial. Cerrón exigió una proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente electo ante el aplazamiento de los días para una resolución final del Jurado Nacional de Elecciones. Vladimir Cerrón, ¿ok?, ha advertido que la deslegitimización de Pedro Castillo podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplica su programa de gobierno. Se refiere a ese ideario con el que se inscribió la candidatura de Pedro Castillo, donde aparece Cerrón así posando, haciéndose el sexy, como ustedes pueden observar en la misma imagen, ¿no? Y hablando de Marx, hablando de los hermanos Castro, hablando de Nicolás Maduro, hablando de Hugo Chávez. Como bien sabemos, Cerrón es un médico que además se formó en Cuba, o sea que le tiene mucho cariño al comunismo. ¿Y qué sucede? Que cuando se presenta el plan de gobierno de los 100 días, al toque Cerrón sale a decir, esperen un ratito, lo que se va a seguir es el ideario, lo que yo presenté. Y ya Castillo estaba en otra, había volteado la página y estaba juntando a su equipo técnico, donde muchos son de izquierda, pero hay gente que ni siquiera milita en un partido político. Ojo, ojo. Pero ahí está Cerrón llorando porque se da cuenta que poco a poco le están diciendo, ya, hasta acá nomás, deja tu currículum que yo te llamo. O al menos eso parecía, porque de pronto algunas voces empiezan a generar una especie de cercanía entre los dos, Cerrón y Castillo. No es el caso de Pedro Franque. Pedro Franque es un hombre además que sabe mucho, que entiende de materia económica y que cuando apareció en escena, muchos dijimos, ah caramba, si en el tema económico básicamente la izquierda siempre ha sido terriblemente mala, porque yo no conozco un solo gobierno de izquierda que radicalizando sus propuestas en materia económica, siguiendo ese rumbo, haya tenido éxito. Siempre han tenido que ser bastante flexibles para entender de la apertura del mercado, entre otras cosas. Pedro Franque dijo lo siguiente, que él no se sentía aludido por los tweets de Vladimir Cerrón, como decir, él será el dueño del partido, pero a mí qué me importa, escuchen. Grupos hemos elaborado una propuesta de gobierno que es el Plan Bicentenario. En eso hemos coordinado y concertado con los representantes de Perú Libre, y entonces, bueno, estamos en esa línea, en la línea de lo que acordamos junto con el profesor Pedro Castillo, junto con los representantes de Perú Libre, de su propuesta de plan de gobierno. ¿Usted está convencido para poder de que Pedro avanzar Castillo en esta cuestión? No va a retroceder? Entonces, bueno, por supuesto que estoy convencido, porque además es un acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Y como le digo, no es que esto se ha sido hecho, este plan bicentenario, que es lo que nosotros defendemos ahora, no ha sido hecho, ha sido hecho con la participación de los representantes del grupo de plan de gobierno de Perú Libre. No, yo no me siento aludido por los tweets del señor Cerrón, honestamente no me siento aludido. Claro, porque además Pedro Franque obviamente dice, pero si a mí me han invitado para idear, para crear, para preparar este plan de cara al Bicentenario, ¿cómo van a decir que lo que vale es el ideario y no esto en lo que estamos chambeando hace rato? Lógicamente, tiene razón lo que dice Pedro Franque. Esto parece que a Cerrón le molestó muchísimo. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Cerrón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios.
Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.